si usted sabe que nosotros tenemos errores en algo de lo que hemos enseñado o de lo que vamos a enseñar, por favor déjenos en los comentarios el versículo y en qué parte nosotros nos equivocamos, corregido desde el punto de vista bíblico, pues para nosotros poder saber y podernos corregir de esa manera. Y esto se repitió alrededor del mundo en cientos de iglesias donde esta falsa unción había llegado. Pudimos ver y apreciar que realmente es un tema muy delicado que lastimosamente se metió en medio de la iglesia porque la iglesia no estudia la palabra. Y lastimosamente, y no queremos atacar tampoco a la profesión de los psicólogos, porque es una profesión que sí o sí de una u otra manera aporta a la sociedad, ni atacamos a los psicólogos porque tenemos amigos psicólogos y los apreciamos mucho, pero en algo que no estamos de acuerdo es que se utilice la psicología en medio de la iglesia, de la consejería. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la programación neurolingüística, viene la sugestión emocional y muchas otras series de cosas, de los cuales creo que cada uno tiene una historia y yo quiero contar la mía. En una ocasión yo fui a una iglesia y estuve allá en la iglesia y fue muy bonita la experiencia en ese momento porque yo no conocía al Señor ni la palabra y yo empecé a sentir una calor en el pecho y yo, ¡ay Dios, el Espíritu Santo se está moviendo! Pues oh sorpresa que no era el Espíritu Santo, sino que habían encendido la calefacción en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el que, claro, yo como trabajo como productor, mi vida es ver y mi vida es escuchar. Y hubo una parte cuando la gente estaba saliendo, yo me quedé en silencio escuchando y se escuchaban las turbinas. Y cuando tú te acercabas a esa zona específica, se sentía más la calor, tú te alejabas y se sentía el clima normal. Entonces, utilizan mucho la calefacción para dar, entre comillas, la sensación del fuego del Espíritu Santo, como lo denominan. Y es muy triste que pase eso. Bueno, a mí me pasó algo también pues en ese tipo de congregaciones que pues lamentablemente en nuestros días engañan mucho a las personas y usan muchas prácticas, para mí son en ese sentido diabólicas porque engañan a las personas. En cierta manera, digamos, si uno está en un lugar, una persona le dice a usted o que la persona que lo está ministrando, un líder o un pastor que lo está ministrando supuestamente, le dice a usted de repente, empiece a respirar rápido, entonces usted empieza a respirar rápido y empieza a agitarse y resulta que empieza a pasar escalofrío por su cuerpo, empiezan a entiesar las manos. ¿Y por qué sucede eso? Yo no soy médico ni nada de eso, pero entonces lo que sí sé es que le empieza a faltar oxígeno al cerebro y empieza a faltar oxígeno en la sangre y entonces empiezan a contraer los músculos y los tendones y se le empiezan a entiesar las manos. Entonces uno que piensa que es el Espíritu Santo, uy, el Espíritu Santo me está tocando, y uno lo único que uno hace es llorar. Y así de esa manera es que engañan a las personas. Lo digo porque a mí me sucedió, le sucedió a mi familia y le ha sucedido a muchas personas que yo conozco con respecto a eso. Entonces pues hermanos, es muy lamentable esa situación. Bueno, pues yo tengo hartísimos para contar, porque yo viví 17 años en una iglesia donde eso era el ton y el son. Normalmente en los retiros allá se hacían encuentros, preencuentros, posencuentros, encuentro 1, encuentro 2, encuentro 3, y ya eso parecía encuentro con los extraterrestres, creo yo. Pero sí, pero realmente a mí me acuerdo una vez que me pusieron una señora, ella llegó y me puso una manta, ¿sí? Y me acogía con la manta y me ponía música, una música que realmente era más como buscando de que Dios me diera cosas. Entonces yo ahí, claro, pues uno con ese deseo que dice uno le cosas, pues yo lloraba y eso era como algo ahí que yo tenía que consentirme yo mismo, ¿no? Como abrazándome, que yo creyera que eso era Dios mismo abrazándome. Entonces, claro, uno pues en ese momento uno siente cosas bonitas porque algo de la psicología es uno poder relajar el alma, ¿no? Algo psicológico, y como dice el hermano Hernancito, no es que estemos atacando la psicología, no. Pero yo pienso que eso es un trabajo para personas de pronto que están saliendo de las drogas. La psicología es un trabajo para personas que tienen problemas de pronto, claro, y pueden ayudar.
pero no es un trabajo para la iglesia, o sea, no es un trabajo para la iglesia. Y hay que tener en cuenta, hay que diferenciar esas dos cositas, porque sabemos que la psicología pues viene pues la mayoría viene, nosotros conocemos al padre de la psicología, que es Sigmund Freud, ¿no? Y uno de la psicología moderna. De la psicología moderna. Y claro, y él empieza, nosotros conocemos más la vida del hombre, que el hombre tenía sus vainas ocultas, ¿no? Entonces, y eso es lo que tristemente se ha infiltrado en la iglesia. Y me llama la atención, aquí dice: manifiestas son las obras de la carne, que lo leí ahorita Nachito, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿sí? Y miren, o sea, son obras, o sea, la hechicería es parte de obra de la carne. Ahora no estoy diciendo que la psicología es del diablo como tal, no, pero esa práctica que, por ejemplo, que tiene que ver con la reencarnación, con cosas así místicas, tiene que ver mucho con la hechicería. Así que esto es una obra llenamente, o sea, la Biblia lo está diciendo que es de la carne. Y si uno mira al final, dice: semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es algo completamente carnal, ¿sí? Entonces, pienso que si ustedes están viendo este programa, qué hermoso que ustedes en la iglesia, lo que siempre cuando podemos evangelizar lo decimos, y es: cuando usted vaya a una iglesia, que le hablen de Cristo y que le enseñen la Biblia. Eso debe ser el énfasis de una iglesia. En un culto, a usted le hablan de Cristo y le enseñan la Biblia, ¿sí? Pero si usted va a una iglesia donde en el culto lo abrazan, le ponen una manta, le ponen un chupo para que usted vaya a su niño interno y cosas, ¿no? ¿Verdad? Suena chistoso, pero lo han hecho. Cosas que con hasta piñatas o sea, en un culto, imagínense que es para el Señor, pero allá los manes llorando porque nunca cuando niños tuvieron una piñata y rompen y ay, eso. Yo cuando niño, no, o sea, imagínense esas cosas, ¿sí? Eso se vuelve en un desorden, porque entonces le estamos dando más credibilidad a esas prácticas, ¿sí? Que pueden ayudar de pronto para, no sé, una fundación, que pues, sí, pero no lo que Dios ha establecido para su iglesia. Eso le llaman que está restaurando a la persona, ¿no? Que está restaurando al niño, que porque no tuvo infancia, que pobrecito, que no sé qué. Entonces, ya se vuelve uno el centro y no Cristo. Y ahí es donde uno hace la pregunta de: ¿en qué momento Pablo, Pedro, y los demás discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva antes del año 1500, en qué momento utilizó la psicología y estas prácticas para la gente? ¿Qué hacían? La Biblia. Yo nomás me pongo a pensar con Isaías no, sino Isaac, con Isaac. Me pongo a pensar, imagínense Isaac en nuestros tiempos, cuando Isaac, Abraham lo iba a sacrificar. ¿Ustedes se imaginan la iglesia como un pastor de esos de los regresionismos, de que hacen esas prácticas que le dicen a usted? Póngase a pensar si usted no lo desearon, o si usted no lo quisieron, o si usted lo querían abortar. Imagínense, yo creo que le dirían a Isaac: sus papás no lo querían porque lo querían matar cuando usted era niño. Entonces imagínense, o sea, no, hermano, yo creo que todos tuvimos una vida pasada y más, o sea, nosotros los cristianos, en cierta manera, como todos los seres humanos, por nuestra condición caída, hemos sufrido y seguimos sufriendo y seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo problemas que todos los seres humanos afrontamos. ¿Cuál es la diferencia de nosotros los cristianos? Es que nosotros tenemos la respuesta, que es Cristo, que fue Dios mismo que profetizó que Él iba a llevar nuestras iniquidades. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que acordar de nuestro pasado? Si el mismo Dios es el que borra nuestras rebeliones, y Él es el que ya no se acuerda más de nuestros pecados por causa de Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué si Dios mismo decidió borrar todo eso de nuestras vidas, decidió acabar todo eso, por qué tiene que venir otra persona a recordarnos cosas que nos hacen daño, que nos hacen recordar lo mucho que sufrimos cuando fuimos pequeños, o si mis papás no me querían abortar? Hermanos, si ellos querían hacer eso, Dios los perdone y Dios tenga misericordia, y que así como tuvo misericordia de nosotros, pero toda la gloria es para Dios porque nos ha salvado. Entonces no tenemos por qué recordar cosas pasadas, hermanos. Toda la gloria es para Dios, y como dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aquí escuchando a Darwin, me viene a la mente, no estoy diciendo, uy, esto es bíblico, no,
Pero bueno, la palabra regresión pues obviamente es recordar, ¿no? Y nosotros vemos que en la palabra de Dios, si algo Dios aborrecía era eso, digamos, con el pueblo de Israel, ¿no? Los judíos que hacían, ¿no? Ay, cuando estábamos en Egipto, allá sí comíamos, ¿sí? Y quejándose, ¿sí? Y esto evita alabar y adorar al Señor. O sea, prácticamente yo estoy recordando mi pasado, estoy recordando el mundo, cuando en el mundo yo sí podía hacer lo que yo quería, pero como ahora le sirvo al Señor ya no puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Entonces eso es delicado, porque entonces estoy mostrando que mi Señor no es Jesucristo, sino que mi Señor es eso, y a raíz de eso es que hoy yo tengo esos comportamientos. No, en Cristo somos todos una nueva criatura, ¿sí? O sea, ya ahí sí tenemos que olvidar todas esas cosas y dejar que el mismo Señor, porque como es una obra solamente Él mismo nos va a ir perfeccionando. Hay que entender eso, pero no ir recordando las cosas. Ahora, también había unos encuentros que se llamaban encuentros de raíces. Imagínense eso, para caldo de raíces, parece eso. O sea, sí, o sea, no, que porque tocaba buscar, según los encuentros, profundizábamos en el pasado, entonces yo literalmente me tenía que ir a mi tatarabuelito, sí, yo una vez hasta creo que lo dije en una enseñanza, y tremendo, o sea, echándole la culpa a nuestros antepasados, cuando realmente sabemos que por la misma palabra, si no me equivoco es en Ezequiel 38, inclusive en Éxodo, Dios pone en claro que Dios nos juzga a nosotros por nuestro propio pecado, no por el pecado de los demás, ¿sí? Otra cosa es que tenemos la naturaleza caída, ¿sí? Pero nosotros no podemos estar con ese cuento, no. Entonces tenemos que ir entonces hasta Adán, o sea, prácticamente, y nosotros en ningún momento o sea, nosotros en ese momento no lo desobedecimos a Dios, ¿no? Ahorita es por nuestra naturaleza, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta con eso, porque si no estamos volviendo igual que los católicos, que el pecado original, y eso hay que tenerlo en claro y tenerlo bien presente. Hermano Enrique, ¿alguna experiencia rara que haya tenido? Bueno, rara es más con la psicología, los psicólogos. ¿Por qué? Hay partes quien manipula, hay pastores que manipulan terriblemente a las ovejas. Entonces se usa, digamos, la ley de sugestión de la mayoría. ¿Sí? Entonces, como la mayoría hizo esto, y si usted no lo hizo, entonces usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no está siendo partícipe del culto, usted se perdió de lo que Dios tenía para usted hoy, porque simplemente no lo hizo. Entonces, ¿en qué cae la persona? La persona es que tengo que hacerlo igual porque la mayoría lo hace, porque todos lo hacen, ¿sí? Otra de las cosas es cuando te empiezan a ti a recordar que decía Antonito, tu papá no te quiso, tu papá hizo esto, tu papá hizo aquello, pero ahora Dios es tu padre, y empiezan a abrazarlo a uno, hasta a manosearlo, ¿sí? Ay, que no sé qué, o sea, y para hacerlo llorar a uno, toca las emociones para que uno llore y digan, no, el Espíritu Santo lo tocó. Pero cuando son las emociones son manipuladas. También me pasó que cuando van a orar por ti, te tocan fuertemente, te empujan para que uno se caiga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasó una vez y yo dije, eso es feo, porque es que a mí no me tocó, yo sentí que no me tocó el Espíritu Santo para nada, a mí me empujaron, ¿sí? Y después fueron a hacer lo mismo y yo puse el pie atrás, y entonces me hacían y yo notaba que hacían fuerza. Pero estaba resistiendo al Espíritu Santo. Sí, estaba haciendo fuerza, y menos mal quien estaba orando por mí era alguien un poco centrado, y lo que hizo fue abrazarme y decir, Señor, gracias por oro normalmente. Pero habían otros que era empujen, y yo resista, no. Por esa manera yo nunca volví a pasar enfrente de la iglesia, nada, porque es que ellas lo toman a ese extremo. Entonces son artimañas, mañas, son estrategias del mundo que usan para manipular a la gente y tenerla ahí y decir, esa es la manifestación del Espíritu Santo, eso es lo que el Espíritu Santo hace en ti, y eso, y no sé qué, pero es que para tener contenta a la gente. Ahí no se le predica de arrepentimiento, no se le predica de la cruz, de Cristo, no se le predica de la Biblia, no se le enseña la Biblia, sino están buscando experiencias, como la lluvia de oro. Pues está lloviendo oro, hijo de madre, yo tengo una deuda, pues vamos a ver cuánto oro voy y consigo, o diamantes, y voy, los vendo y compro y pago esa deuda. O sea, voy es por mi deseo, por mi avaricia de conseguir plata, voy a ese lugar, y la gente hace eso, pues ¿para qué? Para tener más personas, más plática entrando a las arcas de la iglesia, y más carros, más casa, más dinero en mi cuenta, y todo eso siendo el pastor. Entonces
es dudoso, es totalmente dudoso y eso no aparece en la palabra. Y mi recomendación es a la gente es lea la Biblia, Sí, ahora, lea la escritura. perdón hermano un momento, digamos yo con respecto a lo que su merced hizo, dice que tocan a las personas y lo empujan a uno. Yo también sufrí de eso. Había un hermano. Bullying eclesiástico. Bullying eclesiástico, sí. Había un líder que en ese momento, y él, para que uno se cayera sí o sí al piso, lo que hacía era pegarle un puño en el estómago a uno. Y lo hizo conmigo y lo hizo con varios hermanos. Claro, le pegan a uno un puño en el estómago y uno lo que hace es retorcer, o sea, al mismo doblarse. ¿Por qué? Porque es natural, es natural de que el cuerpo haga eso. ¿Qué viene detrás de todo eso? Pensemos en el momento que viene, ¿por qué hacen ellos todo eso? Para que la gente diga, uy, ese hermano sí tiene una unción. Entonces, más que todo es por el ego. Porque si yo oro por una persona, pero de repente esa persona no se cae, pues simplemente las personas no van a quedar sorprendidas. Pero si yo estoy de aquí mirando que el hermano está, entre comillas, ministrando a otra, y esa persona se cae, entonces en esas iglesias la primera reacción es, uy, qué unción, qué unción. Ahora, ¿por qué yo lo digo? Porque yo también fui de esos. Yo también fui de esos de que yo oraba por una persona y era importante para mí, por mi ego y por el reconocimiento que yo quería tener, que esa persona se cayera. Y hermanos, yo le pido perdón a Dios por eso, porque o sea, me da hasta tristeza que me hayan enseñado de esa manera.